Saludos, esta es la emisión número 14 de la quinta temporada de Radio Neuma. Soy Marcos y no estuve grabando ni compartiendo emisiones debido a todos los acontecimientos dados en el país y porque no se ve como algo correcto, ¿no? Hablar sobre otro tipo de temas que no tengan que ver con lo acontecido. Yo cuanto quisiera estar hablando de otras cosas más productivas. Incluso he llegado a las 100 emisiones en esto que denomino Radio Neuma. Y también me hubiese gustado hacer algo al respecto, ¿no? Porque no ha sido sencillo. Yo me he sorprendido al percatarme de que se cumplieron 100 emisiones. Pero no se puede nada porque vivimos en este contexto, en esta coyuntura, y la frustración y el enojo son pues enormes, ¿no? Y si existe algo que odio hablar de, es justamente politiquería, ¿no? Ya en la anterior emisión previa, la última antes de esta, quiero decir, cuando compartí lectura que hice sobre ciertos escritos, ¿no? Se me nota, ¿no? Lo cansado, lo malhumorado, cuán pesado me ha resultado hacer eso. Entonces yo con esta emisión quiero como cerrar esto de tener que hablar sobre politiquería y demás. Entiendo que es algo de lo que el país nunca va a salir. Ha estado, está y seguirá bajo estas cuestiones políticas. Lastimosamente es un país que eso es la charla normal en todos los almuerzos familiares o reuniones, ¿no? Es algo que toda la ciudadanía presta mucha atención y para fomentar eso también es pues que todos estos politiqueros que no le toca al país, ¿no? Para mí del principio de Bolívar y esas cosas. Así que otra cosa que yo quiero dejar en claro es que mi posición es totalmente en contra. Nunca voy a apoyar y nunca lo he hecho a ninguna persona que esté metida en ese rubro, ¿no? Porque todas, y la historia lo demuestra demasiado claro, todas son personas corruptas, corrompibles. El ser humano es corrompible, ¿no? Por naturaleza. Pero estas personas son ya otro nivel, ¿no? De cinismo. Es tan fácil como darse cuenta que si alguien tiene otro tipo de percepción de la vida, directamente no se mete a la politiquería. Es así, hace otra cosa, no sé, se dedica al arte o se dedica al deporte, no sé, tiene otras inclinaciones. Claro, cuando uno piensa de manera distinta no lo va a hacer porque sabe que la politiquería no es un lugar para exponer ni para desarrollarse, ¿no? Y los que sí se meten es porque obviamente tienen esta cosa en sus, no sé, en sus genes, en su ADN, qué sé yo, de esta malicia, de esta cuestión de ambición, ¿no? De esta cuestión de poder. Y me parece asqueroso, así que no entiendo por qué tengo que gastar mis energías hablando y teniendo que soportar todo esto, ¿no? Me frustra tener que gastar mis energías en este tipo de temas. Así que yo con este programa quiero decir que ya no me interesa, porque también es una lucha ajena. Algo que me he dado cuenta de todo esto que hemos vivido en los últimos meses, es que realmente no importa cuánto uno quiera cambiar cierto tipo de puntos, no voy a alargarme en el tema. La batalla es de otra gente, es de otras personas, son de clanes, de familias, son de grupos
que manipulan, manejan a otras personas que sí se prestan, ¿no? Para apoyar, digamos, sus posiciones y demás. Y yo no estoy para eso y realmente me he cansado, ha sido horrible y es horrible todo el tiempo. No, simplemente es caminar por la calle y es en cualquier lado que veas, en cualquier restaurante y lo que fuese, es política, 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 política. La gente es política, la movilidad es política y todo es política, 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 política. Entonces, supongo que efectivamente puedo ser totalmente criticado porque cualquiera diría, pero mira cómo está tu país y demás, como... Pero no sé, yo no creo. ¿Y qué voy a hacer yo además para enfrentarme a todos estos monstruos maleantes, además, ¿no? Que son una total mafia y que ha sido demostrado de manera sumamente clara, ¿no? Creo que lo más rescatable de todo esto es que finalmente el tipejo ese no va a pasar a la historia como al principio eso me daba miedo, ¿no? De que lo han endiosado tanto y que, no sé, pues yo tenía ese miedo de que pase como el gran héroe, ¿no? Y pase a la historia así como el que ha salvado, el que ha hecho, el único presidente que ha hecho algo por Bolivia, cosas así, ¿no? Y porque todo el mundo cegado, ¿no? Cegado por esa figurita que representa, ¿no? Es un muñequito así que hay personas que, no sé, se les atrae eso, ¿no? Entonces, de hecho, de eso he hablado en esa emisión que he hecho en agosto, cuando la chiquitanía se estaba quemando y todo eso, que simplemente es un muñequito, ¿no? Entonces, lo bueno es que también estamos entrando en Navidad y eso como que da una especie de serenidad y me quita, digamos, este peso de decir no voy a hablar más de política ni nada, porque como que es una época donde hay que estar, no sé, pensando en la paz, ¿no? En la familia, no sé. Entonces es un buen momento también y por eso decido hacer esto, que si bien lo he hecho antes y lo he borrado porque era horrible y frustrante tener que escuchar todo eso y he tenido que escribir 2 guiones, 2 borradores y que al final igual tampoco los estoy haciendo caso, pero es como justificar igual. A ver, yo trato a este programa, siempre lo he tratado desde el punto de vista de la preservación, ¿no? O sea, preservar historia, llamemos, si me permiten, ¿no? Como por ejemplo el caso de las entrevistas que hago, o como la vez que no teníamos agua y hemos hablado sobre eso, ¿no? Entonces ahorita lo interesante es poder escuchar aquella emisión y qué pasaba y por qué, o qué sentíamos, ¿no? En este caso lo digo así porque estábamos con la banda y demás, ¿no? Y también hacía cosas como opiniones diversas, a la vez que hemos hablado del cierre de temporada de Game of Thrones, por ejemplo, o las narraciones mismas que hago de los conciertos, o como cuando he narrado el Mega Festival, ¿no? Cómo eran esos primeros festivales, ¿no? Para mí lo interesante es eso, ver cómo después van cambiando o no. Entonces, pues esto también tiene que cerrar eso. Son básicamente 3 programas que estoy, bueno, en realidad 4, ¿no? Que estoy dedicando a este tema. Bueno, no quiero pasar más temas, quiero realmente terminar con esto y desde la siguiente semana dedicarme a programas que considero más nutritivos. Entonces voy a simplemente soltar puntos que considero importante dentro del programa en sí, como esta cuestión de preservación, ¿no? De conservación en cuanto
obviamente a mi punto de vista, ¿no? Debo decir que me parece uno de los tipos más maleantes de esta historia boliviana. Me parece muy alcahuete, como dirían. Justo ahora al mediodía hablábamos en el almuerzo con mis familiares y demás, ¿no? De los otros gobiernos, ¿no? Hablábamos de cosas como el MNR, después lo que el MIR, Banzer, todas esas, ¿no? Todas esas lacras y todas esas atrocidades que han hecho, ¿no? Y veíamos cómo la diferencia, ¿no? Está en que este tipo ha querido, no sé, morir ahí en el trono. y, y bueno, lo triste es que tampoco es que esta historia ha terminado. Hay todavía muchas cosas pendientes y no sé realmente qué se viene en los próximos meses, ¿no? Es que el imbécil este es un disco rayado, ¿no? Todo el tiempo repite lo mismo y lo peor es toda la gente que le cree, toda la gente que le sigue. Lo que más he odiado en este último tiempo es ese su papel de víctima. Qué horrible ser así, por Dios. Y, y si hay algo bueno, porque también hay que tratar, ¿no?, de encontrar cosas positivas en todo este caos, es la lección que esto nos enseña, ¿no? Y yo me he dado cuenta también que son cosas que uno tiene que trabajar. En mi caso, comienzo a hartarme, a hastiarme de todo su papel de víctima y comienzo a plumear y a decir en un montón de cosas. Me percato también, ¿no?, que en algún momento todos hacemos eso y es horrible. Eso de victimizarse es horrible. Me puse a pensar aquí a modo de grabar esto, ¿no? De cómo yo también entré en ese papel de víctima en cuanto a la banda, en cuanto a tener una banda en esta ciudad y en cuanto a creer y como desear que la situación cultural cambie, ¿no? Para que así mi música pueda ser escuchada y yo pueda tocar y tenga escenarios donde ir y me inviten a hacer conciertos y demás, ¿no? Y claro, como nada de eso pasaba, entonces siempre era la culpa o sea, a todo este entorno, ¿no? Porque en realidad estas cosas también enseñan de que de lo que puteas tanto, no puede ser que lo repitas, ¿no? Entonces, para mí el lado que rescato es cómo no hay que ser, ¿no? Es que toda esta gentuza enseña a cómo no hay que ser, ¿no? Entonces, qué cosas son realmente muy malas y efectivamente hacer lo contrario, ¿no? Entonces, algo que ha sido un baldazo de agua fría es eso, ¿no? Decir, si tu ciudad, qué sé yo, nunca va a cambiar, no te hagas la víctima y comienza a hacer. O sea, yo he detenido el disco de la banda y me he frustrado demasiado y ya no he querido hacer nada con eso, ¿no? Y eso está totalmente mal, pues. Y ojalá al escucharme esto pueda ponerme las pilas y decir, no seas un Evo. Y eso es muy fuerte, muy duro, muy horrible. Otra cosa que rescato de todo este caos y demás es que las cosas se van destapando, ¿no? Y este tipejo queda cada vez más expuesto de todas sus barbaridades. Y lo más gracioso es que solito demuestra lo idiota que es, ¿no? Y es para reír, realmente es muy raro eso, ¿no? Esa es una sensación igual nueva que he sentido en mi vida, de ver a este imbécil hablar, de escucharlo, verlo en la tele, qué sé yo, hablar claro, llenarte de bronca por todas las idioteces que dice, pero sin embargo al mismo tiempo también matarte de risa por lo imbécil que es.
Y hay cosas también que han ocurrido que me parecen muy importantes también, ¿no? De recordar, como por ejemplo eso de confiar en los policías. Para mí ha sido loquísimo, porque eh, para mí los policías es sinónimo igual de corrupción, de igual de maleantes, todo, ¿no? Pero ha sido importante, ha sido muy importante, ¿no? Ese episodio en el que se han levantado en contra, porque básicamente desde ahí ha comenzado, ¿no? El cambio de esta historia. Y ha sido muy raro ese momento así de ver a los policías con otros ojos, ¿no? Así como también yo le he visto con otros ojos al Vargas Llosa, ¿no? A quien, si bien en un principio de su, no sé, llamémosle carrera, ¿no? De escritor me parecía bastante bueno, interesante. Después me ha parecido como medio facho y demás. Pero ahora es como que, pucha, lo entiendo y es muy complejo también eso, ¿no? De decir, sí, o sea, estás hablando en lo correcto, Vargas Llosa. Algo muy interesante. Yo no sé si alguien ha hecho un documental, yo no, me parece que sería muy bueno que alguien lo hiciera en cuanto a las barricadas y las reuniones vecinales, ¿no? Me ha parecido impresionante, me ha parecido ha sido algo tan único, creo, ¿no? Yo veía Alto Brajes, por ejemplo, me he quedado pasmado por toda la organización que han tenido, por cómo han salido y nunca se cansaron. Luego salir, ¿no? Tener estas reuniones en la calle, en las avenidas, con los diferentes vecinos para ver cómo nos íbamos a defender, a proteger. Me ha parecido, para mí, eso es creo lo más impresionante en relación a cómo la ciudadanía, ¿no? Se ha unido, me refiero desde ese punto, hablando, claro. Lo triste es que esto no acaba ahora, ¿no? No sé qué irá a pasar en los siguientes meses, qué jugadas están planificando, porque obviamente todos estos imbéciles se están juntando con más maleantes y los maleantes los están asesorando. ¿Cuál es el interés enorme que tienen? Yo también me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Cómo alguien puede querer tanto el poder y no soltar y todo? La respuesta más cómoda es la droga, porque no puedo entender que alguien tenga tanta necesidad de poder y de que no quiera soltar la mamadera. Y obviamente pues todos estos tipos, todo su clan de maleantes han hecho lo que han querido con este país, ¿no? Y han robado que da gusto y se han dado... O sea, porque el imbécil, en realidad, ¿qué ha hecho en 14 años? Se ha dedicado a viajar, se ha dedicado así, a modelar básicamente, ¿no? Con todo respeto a las personas que modelan, pero lo digo en el sentido de que ha estado siempre dispuesto para la foto, ¿no? Por eso se ha hecho museos y por eso se ha hecho todo, porque el tipo también un ególatra increíble. Y todos los demás maleantes han robado, han hecho sus matufias de todo tipo. Ese García Linera es dueño de todo, creo, toda Bolivia, el maleante ese. Entonces, lo complicado es que yo lo veo que una solución es imposible, o sea, matemáticamente es imposible. En cuanto, desde el punto de vista, quiero decir, de que el país salga adelante. Entonces la pregunta es, ¿qué es salir adelante? Bueno, ¿desde qué punto se puede tomar eso de salir adelante? También es algo complejo. Pero creo que todos tomamos como punto la cuestión económica y la producción, ¿no? Me parece que eso es lo que mueve a los países. Y digo que es matemáticamente imposible porque primero nos están dejando un país deshecho, ¿no? En ese sentido. También hay un punto que es complicado, ¿no? En de que todo siempre ha sido desde el principio, desde el comienzo,
Ya cuando le han cambiado el nombre, ¿no?, al país, o sea, volverlo plurinacional, divide y vencerás. Para mí, yo me acuerdo muy bien estar hablando con un amigo, el Mayo, mando un saludo si es que está escuchando, que cuando el nombre ha cambiado, y era claramente una acción de división, ¿no? Y sí, obviamente le ha funcionado, ha creado como una división muy marcada también y basada también en todo esto del racismo y todo, que son temas sumamente delicados, ¿no? Pero obviamente a los maleantes no les importa, no les importa que la gente muera ni nada, pues. Entonces, es muy complejo también desde ese punto y lo que tendría que ocurrir es que pues todo esto, primero que tendrían que entrar gente totalmente honesta a manejar el país, ¿no? Lo cual es imposible, porque es lo que decía al principio sobre todas aquellas personas que se dedican a la política. Porque si realmente no, o sea, fuesen así, fueran personas con buenas intenciones, todo, directamente no se dedicarían a la política, harían otro tipo de cosas. Así que ya primero tendríamos que tener algo así, ¿no? Un equipo muy bien formado, de personas capaces y totalmente entregadas, ¿no? Y segundo, obviamente la población también tendría que poner de su parte. Pero si tienes un país donde no fomentas la producción, no tienes industria, no tienes nada, donde es más cómodo, por ejemplo, el contrabando, ¿cómo vas a cambiar eso? ¿Y cómo la gente va a querer cambiar eso? Porque tú dices, bueno, o sea, es que yo quiero hacer algo de la manera legal, todo, y es totalmente complicado, sales perdiendo. ¿Cuántas industrias, cuántos pequeños locales, déjenme llamarlo así, se van cerrando? ¿Por qué? Porque no se puede mantener un negocio. Entonces, por ejemplo, lo que se los leí en la anterior emisión, tenía que ver con eso de vivir el cada día. En Bolivia es un país así, donde la mayoría vivimos así. Entonces, no es algo que se vaya a solucionar. Yo creo que vienen tiempos muy complicados por todo desde este punto de vista, ¿no? Bueno, me quedo hasta aquí y listo, cierro esta emisión y cierro esto de hablar sobre esta asquerosidad que es la política. No sin antes decir que yo había puesto en mi muro de Facebook, qué podía hacer para no apoyar a nadie en cuanto al voto de ese 20 de octubre. Y decía, pues sí, yo soy solo una persona, ¿no? No quiero, o sea, yo solamente quiero estar con mi conciencia tranquila, de saber que no he apoyado a nadie. Y van a recibir respuestas de varios puntos, ¿no?, de vista, que me decían, no, no, es que como tú hay miles y no sé qué, y no es así tampoco. Y lo que quiero decir es que, ¿de qué ha servido mi voto? Así que gracias por darme la razón. Y quiero decirles bien eso a todos aquellos que incluso me han reñido por tener este tipo de inclinación o pensamiento. Así que bueno, jódanse, feliz Navidad y nos escuchamos en la siguiente emisión. Si es que gustan, yo sí lo haré y seguiré haciendo Radio Neuma como me plazca, maldita sea.